Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han estado consultando en los últimos días y tiene que ver con el concepto de asamblea constituyente. Entonces, quisimos hacer este video para explicar varios aspectos. En primer lugar, cómo se puede reformar una constitución política. En segundo lugar, cuál es el procedimiento de cada una de esas posibilidades. Y en tercer lugar, dar como algunas opiniones o recomendaciones de puntos que nosotros consideramos que deberían ser objeto de reforma constitucional. Entonces, en primer lugar, debemos analizar cuáles son las opciones para reformar nuestra constitución política. El artículo 374 de la Carta Política nos señala tres opciones. Una, el acto legislativo; otra, la Asamblea Constituyente; y la tercera, vía referéndum. Analicemos entonces la primera opción para reformar nuestra Constitución y ahí nos encontramos el acto legislativo. Esta posibilidad la encontramos consagrada en el artículo 375, de la Constitución Política y a su vez en los artículos 219 y siguientes de la Ley Quinta de 1992. Entonces, analicemos estas normas y digamos algunas precisiones. Primera, el acto legislativo es la posibilidad que tiene el Congreso. ¿Para qué? Para modificar, para reformar, para adicionar o para derogar un texto constitucional. ¿Quiénes tienen la posibilidad de presentar un proyecto de acto legislativo? Aquí nos encontramos en primer lugar al gobierno, en segundo lugar a 10 miembros del Congreso, en tercer lugar al 20% de los concejales o de los diputados, y también los ciudadanos, cuando tengan número equivalente a por lo menos el 5% del censo electoral vigente, podrán presentar, obviamente, una solicitud de acto legislativo ante el Congreso de la República, que es muy importante y que nosotros pues no debemos perder de vista, que las propuestas o las iniciativas obviamente pueden radicarse en la Secretaría General de las cámaras o en sus plenarias, y como les decía, pues la iniciativa constituyente la tienen nuevamente lo nacional, debemos del Congreso, un número par de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral, un 20% de cosas del país y un 20% de los diputados del país. Ellos podrán en una sola legislativa, pero en dos periodos ordinarios y consecutivos, aprobar este acto legislativo. No olvidemos que es una legislatura que empieza el 20 de julio y el 16 de diciembre y el segundo debate o la segunda sesión que va del 16 de marzo al 20 de junio. Obviamente, en el primer trámite, pues obviamente lo que es la primera vuelta, pues se aprueba y después pasa a la segunda también para ser aprobada. Digamos que esto es muy importante porque cuando nosotros llevamos nuestra constitución política, encontramos varios actos legislativos que han reformado la constitución política de 1991. Entonces, primera opción, un acto legislativo. Segunda opción, una asamblea constituyente. Y en la Asamblea Constituyente podemos tener en cuenta varias normas. En primer lugar, el artículo 376 de la Constitución Política. En segundo lugar, el artículo 228 de la Ley Quinta de 1992. Y en tercer lugar, el artículo 58 y siguientes de la Ley 134 de 1994. Entonces, ¿cómo funciona, según nuestras normas vigentes, una asamblea constituyente? En primer lugar, el Congreso de la República, en una y otra cámara, deben aprobar pues la convocatoria de una asamblea constituyente. Y obviamente en esa ley que se apruebe tiene que estar exactamente si se decide o no hacer una asamblea constituyente, cuál sería la competencia de la misma, cuál sería el periodo y cuál sería, digamos, la composición específica. Entonces, una vez se aprueba esa ley,
Esa ley es promulgada por el presidente de la República y posteriormente debe pasar por la revisión de la Honorable Corte Constitucional. Si definitivamente esa ley es promulgada por el presidente, pasa por el control de la Corte Constitucional, ahí hay que hacer entonces ya la convocatoria, ¿sí?, a la Asamblea Constituyente. Esa convocatoria es para decidir si se acude o no se acude a la Asamblea Constituyente, para lo cual hay un periodo que va entre 2 y 6 meses, y una vez aprobada esa decisión de ir a una Asamblea Constituyente, pues ahí también hay que votar o hay que decidir por quiénes van a ser los dignatarios que obviamente van a ser escogidos como constituyentes. Entonces miren que este es un trámite que tiene unas etapas, tiene unos pasos, pero que me parece muy importante tener en cuenta que las fechas en las cuales se va a decidir la constituyente, con los temas que les mencionaba, o inclusive la elección de los constituyentes, tienen que ser en periodos apartes y diferentes a los que normalmente se hacen elecciones en Colombia. Y una tercera posibilidad para reformar nuestra constitución política la encortamos en el artículo 377 de la Constitución Política y en el artículo 229 de la Ley Quinta de 1992. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede suceder que el Congreso de la República quiera hacer una reforma constitucional. Y esa reforma, digamos, constitucional está relacionada con unos temas muy puntuales, como son los derechos fundamentales y obviamente sus garantías, como son los procedimientos de elección popular y todo lo que tenga que ver con el Congreso de la República. Entonces, si el Congreso plantea una reforma constitucional en estos temas, se deberá hacer referendo siempre y cuando el pueblo, por así decirlo, ¿sí?, o los ciudadanos, en un 5% del censo electoral, pidan hacer este referendo para aprobar o no la reforma constitucional que ya fue, digamos, tramitada por el Congreso de la República y que a su vez, digamos, fue aprobada. Entonces, se aprueba la reforma constitucional, los ciudadanos dicen, vamos a validarlo, a refrendarlo, se hace un referendo, se aprueba o no se aprueba ese cambio, sobre todo porque son puntos muy importantes, como son los derechos fundamentales, los premios de elección popular y todo lo que tiene que ver con el Congreso de la República. Pero también hay otra posibilidad de referendo, también para unos temas, digamos, puntuales, por decirlo así, que la encontramos en el artículo 378 de la Constitución Política y obviamente también en el artículo 129 y siguientes de la Ley Quinta de 1992. Y obviamente aquí lo que pasa es que tanto el gobierno como número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral quieren pues plantear una reforma constitucional y quieren que esa propuesta de reforma constitucional pues sea obviamente validada vía referendo. Entonces, miren que hay tres posibilidades para reformar la constitución política, que son el acto legislativo, la consulta vía referendo o los referendos, perdón, y también la asamblea constituyente. Todas estas figuras, todas tienen que pasar obviamente por la revisión de la Corte Constitucional. Pero algo muy importante y que también hay que precisar, si se plantea una asamblea constituyente, está claro y es contundente que una vez esté la asamblea constituyente, el Congreso perderá las facultades para hacer cualquier tipo de reforma constitucional. Hechas estas precisiones y entendidas estas posibilidades jurídicas para reformar nuestra Constitución Política de 1991, pues quiero finalmente plantear unos temas que yo considero que son muy importantes y que deberían ser objeto de reforma constitucional si se planteara un acto legislativo o una asamblea constituyente o un referéndum. Y tiene que ver con los puntos que a nosotros nos interesan y tiene que ver con todo el derecho al trabajo y la seguridad social. Si nosotros miramos nuestra actual constitución política, en su artículo 25, protege el derecho al trabajo y habla de todas sus modalidades. Sin embargo, nosotros consideramos que como en Colombia hay diferentes modalidades laborales, no laborales, individuales y colectivas,
pues el derecho al trabajo sería proteger todas estas modalidades, ¿sí? Para que todas tengan los mismos derechos y las mismas garantías. Tenemos otro segundo punto que tiene que ver con el artículo 39 de nuestra Constitución Política, que es el tema, digamos, de la libertad sindical o el derecho a asociación sindical. Nosotros también planteamos que sería muy interesante que expresamente en la Constitución se dijera que cualquier trabajador vinculado por un modo laboral o no laboral tenga la posibilidad de crear sindicatos o asociaciones sociales o asociaciones gremiales y que a su vez también se proteja el fuero sindical en Colombia, independientemente de la modalidad de contratación, sea laboral, sea no laboral, sea individual o colectiva. Entonces, miren que estos puntos frente al derecho al trabajo, la actividad sindical, lo que buscan es reconocer lo que ya hoy tenemos jurisprudencialmente. Y es que hoy jurisprudencialmente se ha reconocido tanto el derecho al trabajo como la libertad sindical en todas las formas de contratación, laborales, no laborales, de tipo individual y también de tipo colectivo. Otro punto que también consideramos que debería ser objeto de reforma constitucional tiene que ver con el artículo 48 de nuestra Constitución Política, sobre todo porque hubo un acto legislativo que fue el 01 del año 2005 que introdujo a nuestra Constitución Política original cambios y transformaciones que lo que hicieron fue desmejorar derechos que ya se tenían. Entonces, ¿cuáles son como nuestras propuestas puntuales? Pues recuperar algunos derechos y también validar algunos derechos que hoy se tienen, pero que obviamente, como son reconocidos jurisprudencialmente, pues lo mejor es que ya estén consagrados en nuestra Constitución política. Entonces, por ejemplo, el acto legislativo 01 del año 2005 estableció expresamente que solamente podían haber 13 mesadas pensionales. Nosotros plantearíamos que sería muy importante una reforma constitucional que hablara de las 14 mesadas, independientemente de que el pensionado sea por vejez, por invalidez o por sobrevivientes. ¿Y por qué 14 mesadas? Porque todos los que hemos estudiado los temas pensionales hemos entendido claramente que la pensión es un sucedáneo del salario y las mesadas señales lo que buscan es reemplazar las primas que normalmente los trabajadores reciben en junio y en diciembre. Primera propuesta de reforma constitucional. Segunda propuesta de reforma constitucional. El acto legislativo 01 del año 2005 eliminó en teoría regímenes especiales y exceptuados, salvo lo de la fuerza pública y la presidencia de la República. ¿Qué planteamos nosotros como algo muy interesante de reforma constitucional? Que el Estado garantice los regímenes especiales exceptuados siempre y cuando se cumpla con la sostenibilidad financiera del sistema pensional, lo cual pues es muy importante para poder garantizar estos regímenes. Otro punto importante que también nos cambió el acto legislativo 01 del año 2005 y es no permitir que los sindicatos y las empresas puedan regular pensiones convencionales y a su vez darle como una sepultura a la negociación colectiva en materia pensional y decir que solamente se pueden obtener derechos hasta el 31 de julio del año 2010. Pero esto ha cambiado y jurisprudencialmente se han protegido derechos convencionales con posterioridad al 31 de julio del año 2010. ¿Qué planteamos nosotros como propuesta de reforma constitucional? Pues volver a lo que teníamos antes, que se puedan regular pensiones convencionales vía convención colectiva, vía laudo arbitral, vía acuerdo entre empresas y sindicatos. Le hemos colocado un punto siempre y cuando se cumpla con la sostenibilidad financiera del sistema pensional, lo cual consideramos que es muy importante. Otro punto que también consideramos clave, digamos que la actual constitución política en su acto legislativo sobre el 2005 planteó que nadie podría recibir una pensión inferior al salario mínimo, pero da la posibilidad de crear beneficios periódicos inferiores a esa suma y que nadie pudiera recibir más de 25 salarios mínimos legales vigentes. Eso lo planteamos que se debe continuar, pero de todas maneras respetar los derechos adquiridos para aquellos que ya gozan, digamos, de una pensión. Y a su vez también planteamos recoger y mejorar la redacción de lo que hoy se tiene, y es que se continúe respetando en la Constitución política en materia pensional la pensión de vejez por alto riesgo y el régimen pensional de los docentes nacionales, obviamente nacionalizados y territoriales.
Obviamente en estos supuestos también planteando el tema de la sostenibilidad financiera. Otro punto que consideramos importante y que debería reformarse en vía constitucional es el artículo 49 de la Constitución Política. Y lo que nosotros hemos planteado aquí es coger algunos apartes de la ley estatutaria en salud y traerlos a la Constitución Política. ¿Para qué? Para que eso no pueda ser modificado vía Congreso, vía legislativa. Si bien es cierto la ley estatutaria, consideramos que en Colombia la salud debe considerarse expresamente en la Constitución Política como un derecho fundamental y también que el acceso al servicio de salud debe ser oportuno, eficaz, debe haber promoción, mejoramiento de la salud. Es decir, todo lo que trae inclusive la de salud ser establecido en la Constitución Política y a su vez también que no puede haber interrupción en los servicios por temas administrativos y obviamente protegiendo la tutela. Eso, para ser franco, es modificar nuestro actual artículo 49 de la Constitución Política, pero con un aspecto muy importante, es trayendo la Secretaría de Salud a un punto constitucional. Y algo que sí consideramos que debería incluirse, que hoy no se tiene, es también traer lo de la ley estatutaria en salud con algunas modificaciones, sobre todo para los trabajadores y en general el talento humano en salud, que tengan opciones laborales justas, dignas, con estabilidad, con facilidades para incrementar sus conocimientos. Pero eso sí, independientemente de su modalidad laboral o no laboral, su modalidad individual o su modalidad colectiva. Entonces miren que es una propuesta también de cambio. Otro punto que también consideramos importante que se debe agregar expresamente es el artículo 53 de la Constitución Política. Ha sido un avance muy grande en materia de principios fundamentales. Y aquí encontramos principios como la igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital, la estabilidad, la primacía de la realidad, etcétera, etcétera, los cuales se han protegido vía legal y vía jurisprudencial. Pero sería muy interesante introducir una regla y decir claramente que estos principios fundamentales se aplicarán a todas las modalidades laborales y no laborales, individuales y colectivas. Y finalmente, consideramos que también deben haber algunos ajustes en materia de negociación colectiva y en materia de derecho a la huelga. En materia de negociación colectiva, ¿qué planteamos? Que se pueda hacer negociación colectiva independientemente de la modalidad que se tenga, laboral, no laboral, individual, colectiva, en el sector público, en el sector privado, que todo mundo tenga la posibilidad de tener negociación colectiva en este país. Y el artículo 56, perdón, que tenga un cambio en materia de huelga, porque hoy hay una prohibición, dice, se permite la huelga salvo servicios públicos esenciales definidos por el legislador. ¿Qué planteamos nosotros? Si en Colombia tenemos la figura del bloque de constitucionalidad y hemos acogido los convenios de la OIT, pues debería decirse lo siguiente, que se garantice el derecho a la huelga, salvo en las zonas establecidas en los convenios de la OIT. Entonces, miren, de esta manera quisimos presentar este video para compartir con ustedes temas que consideramos importantes. Primero, la posibilidad de reformar una constitución en Colombia. Segundo, hay tres posibilidades, o un acto legislativo, o una asamblea constituyente, o un referendo. Tercero, en cualquiera de esas opciones sería muy interesante plantear ajustes y reformas en materia del derecho al trabajo y la seguridad social. Nuevamente, muchas gracias a todos por suscribirse a nuestro canal, por seguirnos haciendo preguntas para poder continuar haciendo estos videos. Un fuerte abrazo para todos.